esa moto. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y por supuesto que la fiscal de la Nación. Dina Boluarte cumple hoy. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Hoy va a temblar la presidenta de Perú. Bueno, lo que ella se dice, presidenta de Perú, Dina Boluarte, y va a temblar en la medida porque hoy le tenemos una exclusiva, una entrevista muy importante. Incluso se planea pedir la ayuda a una medida cautelar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del presidente Pedro Castillo. Pero antes de eso, déjeme leer brevemente una carta que mandó Pedro Castillo al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dice: estimado hermano presidente de Colombia, desde esta celda lo saludo con toda la fuerza y esperanza de mi pueblo a usted, al hermano pueblo colombiano. Luego permítame decirle que la estrategia internacional de mi defensa va a estar liderada por el abogado argentino Guido Leonardo Croxatto, a quien le encomiendo esta especial tarea y haga las coordinaciones correspondientes con el equipo y los hermanos de los países en esta justa causa. Un enorme abrazo, mi hermano presidente, mil gracias por su respaldo y solidaridad. Esta es la carta que escribe Pedro Castillo, urgente al presidente de Colombia. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted que siempre nos protege en este espacio de libertad, ya 10 años, a pesar de que pues las redes sociales nos han quitado varias veces los canales con millones de seguidores, y ya estamos de nueva vuelta, otra vez incrementando a toda la comunidad de Detrás de la Razón. Está con nosotros, esta es una entrevista exclusiva, está con nosotros justamente el abogado que menciona Pedro Castillo en esa carta que ya se ha publicado en diarios como El País, y está con nosotros aquí el doctor Guido Leonardo Croxatto. Él es abogado de Argentina, especialista en derechos humanos, con posgrados en Chile, en España y en Alemania. Ha sido director del Tribunal Internacional en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús, director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social con sede en Lima, Perú, director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación de Argentina. Pues con todo esto va a temblar la presidenta de Perú. Doctor, gusto en saludarte. Si me permites, bueno, pues aquí nuestro mensaje de igualdad o de equidad siempre en estos 10 años es llamar a todas las personalidades por su nombre y de tú. Si me permites hablarte de tú, sería un placer. Gracias. A ver, vámonos rápido porque sabemos que tienes una agenda apretadísima más con esta tarea, pues yo diría de carácter mundial, y están haciendo historia. Te unes al equipo de defensa del presidente Pedro Castillo, encerrado lamentablemente. A ver, te dan una carta de puño y letra del presidente Castillo para que se la lleves a Gustavo Petro, el presidente de Colombia. ¿Esto para qué? ¿Por qué a Petro? La carta es un mensaje de fraternidad de un líder latinoamericano y latinoamericanista a otro latinoamericano y latinoamericanista como es Gustavo Petro, con quien tuve la suerte de charlar una hora larga en el Palacio de Nariño en Bogotá, y quedé sorprendido por algo que ya en realidad sabía y que lo conté en la entrevista en el Diario del País, que es el nivel primero de compromiso práctico, pero también de vuelo teórico intelectual de Petro. No es algo
que abunde, diría, mayormente en la política, no se ve en Perú, tampoco muchas veces se ve en la Argentina, los debates son cada vez más chatos, con menos argumentos, predomina la agresión, y cuando uno encuentra líderes como Petro o como el propio Castillo, con el cual pude dialogar en el penal de Barbadillo, para mí, que somos una generación que también creemos que la política es algo que sirve a los intereses de nuestros países, es alentador. La carta es un gesto, diría, más que nada, que pretende continuar un diálogo que ya tenían y que Castillo tiene con otros líderes de la región, ¿no? Bien. Para mí, además, en lo personal, es un tremendo motivo de orgullo. Se lo decía Lilia, la mujer de Castillo. Nosotros con Zaffaroni trabajamos honradamente, en forma voluntaria y gratuita. Nos dedicamos a defender los derechos humanos en América Latina. Estuvimos junto a Lula, a Correa, a Evo, a Cristina, naturalmente, en Argentina, que hoy va a estar en un foro de derechos humanos, donde también va a estar Baltasar Garzón, con lo cual para nosotros es un motivo enorme de orgullo. A mí me sorprende cuando me envían mensajes, digamos, el pueblo peruano que me escribe muchísimos mensajes siempre son de enorme agradecimiento, y el agradecido soy yo, porque para mí como abogado, como joven abogado, es un honor altísimo poder representar a un presidente de una nación tan querida y hermana como es el Perú, y poder tener a través de ese presidente la oportunidad de interactuar con otro líder ejemplar como es Gustavo Petro. Bien. A su vez, algo que sí, hablábamos con Petro, y tal vez es anecdótico, pero creo que a la audiencia le puede servir conocerlo, cuando Zaffaroni integraba la Corte Interamericana en un voto de disidencia, aclara que cuando Petro fue removido de la alcaldía de Bogotá, Zaffaroni enfatiza que era por ser un perseguido político. Y es algo yo encuentro hoy en la figura de Castillo, ¿no? Es decir, cambian los escenarios, pero hay ciertas metodologías que se repiten. Y si uno quiere... Hoy, mirá, hay un artículo que está publicado ahora, en este momento, en el diario argentino Página 12, que lo firmamos con Zaffaroni, que es un penalista reconocido de América Latina. De hecho, Gustavo Petro, en el tuit que sacó hace 2 o 3 días en Colombia, me menciona a mí, lo menciona a Zaffaroni, ¿no? Que es mi maestro, con quien estuve ayer a la noche escribiendo la columna que pueden encontrar en Página 12 en este momento. Se llama Democracia, Dictadura o qué hay en Perú. El título que yo había propuesto es No hay democracia en Perú. Directamente, él prefirió que fuera una pregunta para, digamos, generar la lectura y la curiosidad de los lectores. Yo creo que es verdaderamente grave, pero lo que te quería decir es otra cosa. Me llama mucho la atención que, por un lado, digamos, las franjas sociales más amplias, menos pudientes, menos privilegiadas, me expresan continuamente por redes su gratitud, su apoyo. A mí eso me enorgullece muchísimo. Y luego, yo vengo del mundo académico, ¿no? Y algo que me pasa, representando a Castillo, y que también me pasó en Argentina, es que mucha gente me pregunta, ministros incluso, ayer hablaba con un exministro peruano, que me decía, ¿cómo una persona tan calificada, que estudió en tantos lugares, termina defendiendo a Castillo? Y es un argumento que ya me pasó en Bolivia y ya me pasó en Argentina. Cómo una persona con, digamos, tanta preparación intelectual termina defendiendo al peronismo en Argentina, que es un movimiento de fuerte raigambre popular, o termina defendiendo a Evo Morales en Bolivia o a Correa en Ecuador. Y a mí, digamos, eso me llena de curiosidad, porque concluyo, como me enseñó Zaffaroni, que seguimos teniendo una academia, una prensa y una justicia manejadas normalmente por los sectores medios y altos de nuestros países, con un fuerte sesgo racista. Y cuando los líderes populares defienden los intereses de nuestros países, sea Castillo, Correa, Lula, Evo, Cristina, Lugo, Zelaya, el que fuera, enseguida son criminalizados. Y cuando los líderes neoliberales, porque el liberalismo político era otra cosa mucho más digna que el neoliberalismo berreta que se expande por América Latina y que solo genera hambre, pobreza y desigualdad, cometen delitos gravísimos vinculados al sistema financiero, delitos que son invisibles para nuestros poderes judiciales, ahí la prensa no dice nada. En la Argentina, bueno, pues porque la prensa está pagada, que tomó una deuda con el Fondo Monetario Internacional absolutamente impagable, el mayor endeudamiento externo de la historia de la Argentina. Violó el reglamento del Congreso argentino, violó la Constitución,
que establece explícitamente que la deuda debe ser tomada por el Congreso, no por el presidente, y sin embargo ese presidente se la pasa jugando al golf y dando cátedra por el mundo, trabaja en la FIFA, y cualquier otro líder en Argentina, por cuestiones mucho, pero mucho más intrascendentes, tiene que estar todos los días declarando en los tribunales. Y con Castillo pasa lo mismo. Uno puede buscar cualquier argucia jurídica, pero las razones concretas por las que Castillo está preso no es un discurso, no es una rebelión, que no sucedió bajo ninguna circunstancia, a la vista está, mucho menos una conspiración. El motivo real, como Lula, Correa, Cristina, Evo Morales, el motivo real por el que Castillo está preso es porque no se arrodilló ante determinados intereses. Uno puede decir, por supuesto, sí, la excusa fueron 2 líneas de un discurso, pero mucho antes de que fuera presidente, el obstruccionismo en el Congreso que encontró Castillo es inédito y no lo encontró otro presidente. Y los argumentos de los jueces, del juez San Martín, por ejemplo, si uno los ve desde el tecnicismo jurídico, tienen falencias. Ayer El Comercio me dedica generosamente toda una nota editorial para cuestionar mis argumentos, y yo ahora estoy escribiendo una réplica que voy a enviar y que espero que la publiquen, pero yo sé que no. Y este es el gran problema que tenemos en América Latina. La concentración de medios impide que nuestras voces sean escuchadas, que nuestros argumentos sean puestos en una balanza. Pero nosotros somos abogados no solo de líderes populares como Lula, Correa, Huevo o Castillo, sino de los pueblos que representan estos líderes, ¿no? Y Castillo representa a los mudos de la historia peruana, ¿no? A los cholos, a las personas de la sierra, a las rondas campesinas. Pero independientemente de todo esto que te estoy diciendo, y con esto concluyo, y que, bueno, te respondo lo que me quieras preguntar, hay algo que aprendimos del feminismo, que es no pedirle a la víctima que sea una buena víctima. Es decir, uno puede encontrar aspectos a cuestionar en determinadas políticas, en determinadas ideas. Eso es parte de una sociedad verdaderamente democrática. Lo que uno no puede dejar de decir es que Castillo está preso por otros motivos. Y eso es lo mismo que pasó con Lula, o que pasó con Evo Morales, o que pasó con Correa en Ecuador, que ahora está exiliado en México. Y los verdaderos corruptos de nuestros países, que hipotecan el destino de nuestras naciones, esos nunca son procesados, nunca son presentados en los grandes medios como criminales. Siempre son los mismos los delincuentes. Los indios, los pobres, los líderes populares. Con lo cual creo que es hora de que América Latina empiece a abrir los ojos y a entender la razón verdadera por la que Castillo hoy está preso. Y además le vulneran un montón de derechos a Castillo. Con Zaffaroni fuimos a verlo al penal de Barbadillo, no pudimos entrar. Yo me tuve que quedar toda una semana para entrar un jueves, que es un día de visita general, y aún así fue difícil. Después que la hija publica una columna en un diario argentino pidiéndonos ayuda a Zaffaroni y a mí, ese mismo día el INPE saca un comunicado diciendo que los abogados extranjeros, a partir de ese momento, tenían prohibido el ingreso a los penales del país hasta que no homologaran su título, que es un trámite que demora meses. Esa es una medida arbitraria, pero que además está tomada con nombre y apellido. Los abogados extranjeros somos Zaffaroni y yo defendiendo a Pedro Castillo. Es decir, se busca continuamente entorpecer el derecho de defensa en juicio del presidente del Perú. Por eso nosotros sostenemos además que la vacancia fue procesalmente inconstitucional. Hay un informe de Raquel Fajardo, que es una abogada peruana muy prestigiosa, tiene un informe muy bueno. Y una de las cosas interesantes que yo me he encontrado en este camino es que incluso los que no están de acuerdo con las ideas de Castillo entienden que el proceso para vacarlo fue irregular. Y eso me parece lo más interesante. Es decir, uno puede estar o no de acuerdo con las ideas de Castillo, pero hay algo en lo que todos tenemos no de acuerdo, es que el reglamento del Congreso peruano y la Constitución peruana establecen procedimientos muy claros que no fueron respetados. Y seguramente, si los 60 muertos fueran de Miraflores, en vez de ser indios del sur, hoy el gobierno o el régimen de Boluarte no estaría donde está. Porque acá nos olvidamos que hay 70 personas que fueron asesinadas. Ningún gobierno de América Latina puede mirar para otro lado. No nos podemos hacer los desentendidos. Ayer un ministro de Perú, un exministro, me decía: Guido, has perdido toda objetividad. ¿A dónde te conduce la ideología, tu visión política? Y yo le decía que los que han perdido objetividad son ustedes. Tienen un gobierno con 70
cadáveres, han asesinado a 70 personas. Por suerte tenemos a la prensa internacional, y en esto tal vez me vuelvo un poco conservador, lo que voy a decir, pero uno va aprendiendo en el camino. Hasta que no me hizo la nota en Colombia, el diario español El País, que fue una nota rigurosa, seria, donde no se me tergiversó, no se recortó nada, hasta que ese medio no me hizo la nota, bueno, y algunas notas del diario La República en Perú que también estuvieron muy bien hechas y fueron transparentes, honestas, sin recorte, no había manera de debatir seriamente. Había un cerco mediático, y lo sigue habiendo, muy fuerte en el Perú. Es muy difícil que otra voz penetre. Y si otra voz logró penetrar, es porque fuimos con Zaffaroni a Perú. Y Zaffaroni es un penalista admirado en toda América Latina y admirado, por ejemplo, por el juez César San Martín, quien es el que firma la prisión preventiva de Castillo. Él admira a Zaffaroni y también a mí me invitó a una reunión cuando fuimos a Perú. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a Perú por motivos académicos a recibir un doctorado honoris causa. Nada más que por eso fuimos con Zaffaroni a Perú. Y como quedamos varados en Arequipa, gente de la Universidad San Marcos nos propuso tener algún encuentro con los abogados del equipo de Castillo, y luego, y acá viene un aspecto humano, cuando uno ve que necesita alguien ayuda de un país hermano como es Perú, tan querido como es Perú, yo amo ese país, y nos une un vínculo muy fuerte a los peruanos y a los argentinos, y cuando uno ve el estado de indefensión absoluta, la pobreza total en la que está el equipo de Castillo, la necesidad tan grande que tienen de ser escuchados, de trascender el cerco mediático peruano, bueno, a uno no le queda más alternativa que apoyar, ¿no? Que ayudar. Yo no tengo ninguna duda, como te decía antes, que más allá de algunos aspectos formales, Castillo es una víctima, no un artífice. Bien. El único golpe fue contra Pedro Castillo. Dos cosas, doctor, a ver, Guido, dos cosas para que a la gente le quede bien clara, porque nos ve de muchos lados, sobre todo de Estados Unidos. Por un lado la parte legal y por el otro lado la esencia, que hablaremos de las concesiones, pero primero por la cuestión legal. La derecha mundial califica a Castillo como un traidor a la Constitución, a su patria, al gobierno, a su pueblo. La izquierda lo califica como un héroe. Yo te pregunto, ¿es inocente o de qué es culpable Castillo? ¿O qué fue lo que hizo Pedro Castillo? ¿Qué fue lo que hizo Pedro Castillo cuando leyó su mensaje a la nación? Sí. Ok. Pensé, no te había dejado terminar la pregunta. Cuando dices, ¿qué fue lo que hizo Castillo? Bueno, algo imposible para una sociedad racista como la limeña. Castillo es el primer presidente rural de la historia del Perú. Entonces, lo primero que hizo Castillo es lo mismo que hizo Evo Morales, que fue meter a los indios en la vida política de sus países. Y eso es algo imperdonable para ciertas élites acostumbradas al racismo eurocéntrico y que quieren que solo gobiernen los rubios de ojos celestes que se parecen a los europeos. El racismo en Bolivia contra Evo Morales era muy fuerte y hoy lo es contra Castillo y las rondas campesinas que él representa. Pero si vos me decís qué es lo que hizo Castillo, lo mismo que Lula, un sindicalista, o lo mismo que hizo el peronismo en la Argentina, que fue meter a las cabecitas negras, como le decían acá, a la gente pobre en la vida política. Y eso el poder en general no lo perdona, y a Castillo lo que no le perdonan es haber ganado una elección. En primer lugar te diría eso. No le perdonan haber llegado donde llegó. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el discurso, yo digo que es atípico, y acá la prensa me da mucha gracia porque dice que mi argumentación, cuando no la están entendiendo siquiera, y más bien yo estoy tomando los argumentos de Zaffaroni, que es uno de los penalistas más reconocidos del mundo entero y de América Latina, sin duda es el penalista no solo vivo o muerto más importante que tuvo nuestra región. Y Zaffaroni, admirado por César San Martín, toda la corte limeña, que lo han citado en todos sus trabajos, el argumento de Zaffaroni, no el mío. El argumento de Zaffaroni es que estamos ante un hecho atípico. ¿Pero atípico por qué? Primero, se lo acusa de rebelión. La rebelión implica el alzamiento en armas. Acá no hubo ningún arma, las únicas armas se usaron para apuntar contra la hija menor de Castillo, lo cual a su vez es una brutalidad que tiene que ser juzgada. Es decir, desde el momento uno, el golpe parlamentario y contra Castillo ya fue violento. Apuntaron con armas contra la hija de Castillo y por eso lo extorsionaron para que bajara del auto. Desde ahí empieza la violencia. Y los 60 muertos son todos del sur, de Cusco, Puno y Ayacucho, que son regiones que apoyan a Castillo. Por eso yo me reía cuando este exministro ayer me decía, son dos cuestiones separadas. Una cosa es el discurso de Castillo, la destitución, y otra cosa son los muertos. Yo le decía que no son dos cosas separadas, porque los muertos no están repartidos, son de un solo lado. El 90% de los muertos, como salió en distintos informes, son de regiones
que apoyaban y apoyan a Pedro Castillo. Entonces no son dos cuestiones distintas. Es un error y es una falacia. No podemos separar los asesinatos del régimen de Boluarte de la destitución ilegal de Castillo. Van de la mano. Y por algo no lo dejan hablar a Castillo. Ahora bien, vos me decías, ¿qué fue lo que hizo Castillo de grave? En primer término, como Lula, como Evo, como Correa, o como el peronismo en la Argentina, lo primero que hizo de grave fue ganar, democratizar una parte de la política que todavía no estaba democratizada, permitir que los indios, los cholos, los campesinos llegaran al poder, que salieran o bajaran de la sierra, cuando los cerros bajan, es un libro peruano muy interesante, y que llegaran a Lima, cosa que antes no habían hecho. Con lo cual te diría eso. Y ahora la pregunta concreta es, ¿qué hizo cuando leyó ese discurso? Yo soy su abogado, y como abogado mi obligación es defenderlo técnicamente. Tanto que le gusta el tecnicismo jurídico al diario El Comercio y otros medios peruanos, yo me quiero detener en el tecnicismo, porque ellos me hacen entrevistas, pero luego me recortan. Entonces voy a aprovechar ahora que estoy acá para, brevemente, desmontar la falacia que se empleó para apresar ilegalmente a Castillo. En primer lugar, había un procedimiento que correspondía, que es el proceso por acusación constitucional. Y ese procedimiento tiene prevalencia sobre la vacancia por incapacidad moral permanente. Y esa figura de la vacancia por incapacidad moral permanente viene de la vieja incapacidad mental del siglo XIX, que es una figura colonial que se usaba para criminalizar a los indígenas. Esta argumentación histórica, El Comercio la degrada y me hace decir algo que yo no dije, que es que la vacancia es racista. Sí, bueno, es una simplificación exagerada, pero a veces hay cuestiones que no resisten una simplificación tan absurda y uno tiene que explicar con claridad. Yo lo que estoy diciendo es que la figura empleada para vacar a Castillo es una figura que tiene una raigambre colonialista y eurocéntrica que se utilizaba para excluir a los indígenas y criminalizarlos por salvajes. Esa es la vieja incapacidad mental que pasa como incapacidad moral permanente. Es un concepto problemático, o como se llama en derecho, un concepto jurídico indeterminado, que deja un amplio campo a la arbitrariedad. Yo creo que el Tribunal Constitucional peruano debería, no lo quiso hacer, pero debería especificar qué debemos entender por incapacidad moral permanente. Ahora bien, como indica Raquel Fajardo, el proceso que correspondía no era este, es la acusación constitucional. Y ese tiene su procedimiento establecido, la acusación constitucional, y el Congreso no lo respetó. El Congreso peruano violó sus propias normas, violó su reglamento. Y eso es lo grave acá. Mi argumento no es un argumento de fondo, sino de forma, es un argumento de derecho procesal. El proceso que se llevó adelante para destituir a Castillo es ilegítimo. Por eso yo entiendo que para subsanar o normalizar este desorden que llevó adelante el Estado peruano, independientemente de si a mí me cae bien o mal Castillo, no tengo la menor idea y no me interesa qué medidas tomó mientras gobernó en términos de política económica, por ejemplo. Porque yo no soy ni analista político, yo soy su abogado en un proceso. Y yo estoy obligado a ver si... ¿Se fue? Sí, te fuiste y te escuchamos que dijiste que como abogado lo único que estás obligado es saber lo técnico y a ver si se cumple la ley. Yo te preguntaba que cuando lee el discurso, ¿qué quería hacer Castillo? ¿Solo leer el mensaje o disolver el Congreso? Yo creo que Castillo, cuando en la entrevista con El País de España decía, es algo que también hablé largamente con Petro en el Palacio de Nariño, cuando decía que hay algo que trasciende a mi propia formación eurocéntrica. Tenemos problemas, seguramente. No, de pronto te vas y ahora ya regresaste. Sí, estabas hablando con Petro. Sí, te decía que hay algo de la posición de Castillo que a mí me parece muy interesante. A Castillo se lo acusa porque él no da a sus abogados para que le revisen el discurso antes, para que lo prevengan. Pero yo creo que en algún punto lo que hace Castillo es correcto. ¿Por qué si a él el pueblo, sus bases, de las cuales él es fiel representante, le acercan un discurso? ¿Por qué él le va a dar a los abogados del Palacio el discurso que le trae el pueblo para que se lo recorten o le pongan límites? Claro que eso es un riesgo político, pero como representante de pueblos históricamente excluidos, que nunca tuvieron presencia política, en un Congreso que no tiene cuota indígena, porque el Congreso peruano es uno de los pocos de la región que no tiene cuota indígena, ¿por qué ese presidente además va a coartar la voz de una parte importante de su pueblo, que además son sus votantes
que piden una nueva constitución, que están hartos del racismo de la justicia, que están hartos de la poca representatividad de un Congreso que orilla el 6% de legitimidad social. Y Castillo no es el culpable de este desastre, es el propio sistema político peruano, que no es legítimo. Y a todo esto sumémosle la cantidad de muertos. Entonces, cuando yo digo que es un hecho atípico, estamos diciendo que no hay rebelión porque no hubo armas, que no hay conspiración porque si fuera un mensaje a la nación tendría que estar firmado por todos los ministros, pero no lo firmó nadie. Con lo cual es un mensaje a la nación en un sentido lato, amplio, no técnico. Es un discurso, pero un mensaje a la nación tiene ciertas formalidades que este discurso no tenía. Si las hubiera tenido, y hubiera tenido la rúbrica de todos los ministros, uno ahí sí podría hablar de conspiración. Pero como él lo lee solo y no tiene la firma de nadie, no se puede hablar técnicamente de conspiración, ¿se entiende? Salvo que vos quieras incluir por conspiración a Castillo y a 2 millones de peruanos, por ejemplo, lo cual sería una estupidez. Yo lo que estoy planteando en términos jurídicos es la cantidad de problemas que tiene la destitución irregular de Castillo. Y explicando, además, la flagrancia tampoco se corrobora, porque la flagrancia implica 2 cosas que no sucedieron. Una es ser detenido en el lugar de los hechos. Castillo fue detenido en la calle en un auto con su familia, con lo cual ya en todo caso había una tentativa, pero ya no había una flagrancia. Y en segundo lugar, la flagrancia, según Villavicencio, que es un penalista peruano, discípulo de Julio Mayer, que era un procesalista argentino, implica la percepción material. Es decir, yo no te tengo que explicar a vos, Roberto, que vos ahora me ves en flagrancia a mí dando una entrevista. La flagrancia no necesita explicación. Vos la ves o no la ves, la percibís o no la percibís. De eso se trata el delito flagrante. Pero a Castillo lo detienen por una orden de un superior, no por una percepción material. Lo detiene su custodia por una orden que alguien le da, con lo cual no había en ningún momento flagrancia. No hay flagrancia por una orden de un superior. Entonces, yo lo que estoy diciendo, cuando digo que es un hecho atípico, tomando las mismas ideas de Zaffaroni, es que técnicamente, si uno lee bien el Código Penal peruano, más allá del uso ambiguo de las palabras, en el uso jurídico, técnico y procesal, no hubo rebelión, porque no hubo alzamiento en armas, no hubo conspiración, no hay un discurso rubricado. Creo que Castillo en ese sentido hasta estuvo inteligente, él lo lee solo, el discurso no tiene la firma de nadie, es decir, que no configura un mensaje a la nación. No hay flagrancia, por los motivos que te mencionaba antes. No hubo naturalmente usurpación de funciones, no hubo gobierno usurpador, por lo cual no se puede aplicar el derecho de insurgencia. Lo que hay es un hecho atípico, un discurso político que no llega a consumarse bajo ninguna circunstancia. La prueba más clara está en que Castillo termina el discurso y lo terminan poniendo preso a él, mientras está llevando a sus hijas a una embajada. Y la imagen de Castillo saliendo con su familia de Palacio también te habla de una familia empobrecida, no salen con bolsas de supermercado llevando lo poco que tienen, no tienen plata para pagar absolutamente nada. A mí me conmovía yo hacía 5 años que no lloraba, pero el otro día cuando vi esa carta de Castillo enviada al presidente de Colombia, lloré después de 5 años. La otra vez fue cuando había muerto mi tía, que fue secretaria de Jaudeche y era una abogada dedicada a los derechos humanos, justamente, y falleció, hace unos años. Oye, Guido, con lo que me estás... La de Castillo para mí resultaba muy conmovedor, porque tengo muy claro que el precio que le está pagando, sobre todo es por una cuestión económica muy importante, que es que este año se vencían las concesiones que otorgó Fujimori en 1993. Este año se vencen y hay que renovarlas por medio siglo. Y claramente las empresas extranjeras que quieren aprovecharse de los recursos naturales de Perú no querían que Castillo fuera el interlocutor para esas renegociaciones. Preferían un interlocutor más amable con los empresarios extranjeros. Y claramente Castillo no lo iba a hacer. Entonces el camino que estaban buscando era meterlo preso. Oye, Guido, entonces con lo que me estás diciendo, técnicamente, desde el sector legal, desde el aspecto legal, técnicamente, lo que hizo Castillo fue pues una especie, no me gusta decirlo, una especie de tontería, o cayó en la trampa Dina Boluarte y todo el sistema, si es que una mente muy creativa lo hizo a propósito. Es interesante, porque el otro día, después de verlo a Petro, le di esta entrevista al diario El País de España, que tiene un equipo maravilloso. Como te decía, me estoy volviendo conservador en ese sentido. Prefiero hablar solo con algunos medios que tengan cierto piso de profesionalismo, porque si no uno se encuentra tergiversado. Y la entrevista me encantó, te la recomiendo, esa donde publicaron estas cartas, la entrevista del País de España. Vos sabés que el periodista, cuando yo me estaba por tomar el avión de vuelta a Buenos Aires, fue un viaje de pocas horas, estuve en
lo vi a Petro, di esta entrevista y me volví. Me hizo la misma pregunta que me haces vos y me la hizo con la mejor buena voluntad, igual que vos, con absoluta buena fe. Y es la misma pregunta que me hacía yo, que se hacía Zaffaroni, que yo le hice a él. Y la respuesta que él me dio es la que me hizo ser su abogado. Cuando yo me di cuenta que equivocado no, él cree que está haciendo algo bueno para el Perú, por el sector bajo, excluido y castigado, por los cholos marginados, cuya voz nunca fue escuchada en la historia de nuestros países. Es en ese momento donde yo me decido y me convenzo de la necesidad de defenderlo a Castillo. Ahora, evidentemente, si uno lo analiza desde el formalismo jurídico, desde el eurocentrismo colonialista, desde el racismo que todavía predomina en las estructuras judiciales peruanas, bolivianas, chilenas, evidentemente, entre muchas comillas, pero es un discurso político que confronta con un sistema que abiertamente se está cayendo a pedazos y necesita ser defendido a balazos. Hay 70 muertos en Perú. Ese es el precio de defender este sistema. Los muertos comienzan luego de la destitución de Castillo. Yo creo que hay que construir en América Latina un nuevo derecho. Eso es lo que coincidimos con Zaffaroni, un derecho latinoamericano. Y ese derecho está asociado al pluralismo jurídico, al antirracismo, al avance de los sectores populares, de los indígenas, de los pueblos originarios, de las rondas campesinas. Ese nuevo derecho evidentemente va a transformar algunas estructuras, Roberto. Algunas ideas que hoy nos parecen obvias van a cambiar. Nuestros pueblos las van a cambiar. Pero no va a ser gratis y fácil el camino. Nosotros impulsamos mucho el cambio con Petro, ya te contarán ahí todos los en el Congreso, aquí en Detrás de la Razón, entrevistando hasta las últimas causas. Te entendemos perfectamente lo que estás diciendo. Dos preguntas porque te tienes que ir rápidamente. La primera pregunta es que entonces técnicamente, legalmente, Pedro Castillo está injustamente encarcelado y tiene que ser liberado. Entonces la pregunta al revés es ¿quién tiene que ser castigado? Quien ordenó obviamente esta injusta detención. ¿Es un solo policía? ¿Es el Congreso? ¿Es el fiscal general? ¿A quién vas a meter a la cárcel o a quién vas a imputar o a quién vas a acusar? Porque esto es... ¿Y quién va a pagar por los muertos de la represión? Bueno, los gobiernos de América Latina no pueden seguir mirando para otro lado cuando tienen un país con 70 cadáveres. Yo creo que el destino de Boluarte es claro. Ahora bien, respecto de la destitución de Castillo, creo que los responsables son los congresistas que no aplicaron debidamente el procedimiento preestablecido, porque después de aplicarlo, yo te diría como abogado, tal vez pueden evaluar una destitución, una inhabilitación, pero lo que no pueden hacer es llevar adelante esa destitución de forma irregular o ilegítima. Eso fue lo que sucedió. El proceso que se siguió es inadecuado. Por eso la destitución es ilegítima y por eso Petro, a quien le dejé un dictamen jurídico que escribimos con Zaffaroni, posteó el presidente de Perú, Pedro Castillo, porque técnicamente sigue siendo y es el presidente peruano. Con lo cual la usurpación de funciones viene de quien está ahora al frente formalmente del Perú. Esa es la verdadera usurpación, no la de Castillo, que fue elegido democráticamente y fue vacado de manera irregular, sin respetar el antejuicio político y los procedimientos de vacancia. Ahora, después, vos sabés muy bien, hay cuestiones que son políticas, no jurídicas. Hay puntos donde se tocan la política y el derecho. Yo creo que la única manera de subsanar esto es restituyendo a Castillo y en todo caso abriendo un proceso de acusación constitucional donde él tenga derecho a defenderse y que el Congreso actúa como corresponde. Pero el Congreso actuó muy apurado y estaba muy urgido por no escucharlo a Castillo y está muy preocupado porque no hable Castillo y eso a mí me sorprende. Es decir, ¿cuál es el gran temor? De que Castillo diga algo que incomode mucho, evidentemente. A mí me habían dicho una cantidad de tonterías sobre Castillo que se fumaron en el mismo momento en que lo conocí. La cantidad de insultos, de discriminación, el discurso de odio contra Castillo, como contra Evo Morales o contra Lula, y los 2 minutos que estuve yo me encontré con una persona buena, directa, sincera, humilde, que agarró un bidón de agua del piso y me sirvió 2 vasos de agua, transparente y comprometida. Es lo más importante en un líder político, ¿no? Es decir, una persona con un fuerte compromiso igual que el de Petro, ¿no? Con lo cual yo te diría, ¿cuál es la salida? Digamos, el Congreso tiene 5% de aprobación popular, Roberto. Ese es el verdadero drama de Perú, que hay un Congreso sin legitimidad popular. Evidentemente los congresistas
que no apoyaron, o mejor dicho, que llevaron adelante esta destitución ilegítima, tendrán que encontrar ellos rápidamente un proceso para normalizar esta situación irregular en la que está sumida Perú, y esa situación irregular está vinculada a los casi 70 muertos, ¿no? Una cosa está muy vinculada a la otra, y eso se empieza a parecer demasiado una dictadura, y está muy lejos de una democracia, para no hablar de los tanques entrando en la Universidad San Marcos, o los estudiantes esposados contra el piso. Son imágenes de una dictadura, no de una democracia. Hay un auto, te pido que busques, o le pido a los que nos estén escuchando que busquen una medida de un juez que pide retener libros de derecho penal del enemigo, es decir, requisarle la mochila a los estudiantes de Derecho de Perú. Ya no hay libertad académica, hay libertades civiles recortadas, no hay libertad de pensamiento. Si vos comprás determinados libros, ya se presume que sos un terrorista. Eso no es una democracia. Nosotros creíamos que esa etapa estaba terminada en América Latina, pero Perú nos recuerda que no, que todavía tenemos que construir la democracia en América Latina, que no la tenemos tan ganada como creíamos, ¿no? Claro. Pocas personas también han dicho algo que me parecía muy curioso el 7 de diciembre, que un presidente tiene una investidura presidencial y no puede ser tratado como un civil en el fuero común, sino que primero le tiene que hacer un juicio el Congreso para destituirlo, quitarle su fuero presidencial y entonces sí tratarlo como un civil con todos los delitos del fuero común, pero parece ser que eso tampoco pasó. Vamos a la última pregunta porque yo sé que te tienes que ir. La esencia de las cuestiones, la esencia de que Pedro Castillo esté adentro. En este año se vencen las concesiones de la época de Fujimori y son las concesiones donde se usan los recursos naturales, lo más preciado del Perú. Hay que renovarlas este año y Pedro Castillo ya estaba adelantando que no iba a renovar. ¿Esta es una de las causas más esenciales, Guido? Esta es la causa. Esta es la razón detrás de las excusas, detrás de los disfraces. De hecho, la persona que actualmente está al frente de Perú, que están mostrando en imagen, Dina Boluarte, han aparecido cuadernos amarillos donde ella favorece a empresarios que la han favorecido a ella anteriormente. Todo este contubernio de intereses de espalda a la sociedad, Castillo no los defendía. Castillo promovió una economía nacional, como López Obrador, que nacionalizó el litio en México. Era la misma mirada que tenía Castillo en el Perú, con el agravante de que este año vencen esas concesiones y hay que renovarlas. Y naturalmente un presidente como Castillo, como Evo Morales, como Lula o como López Obrador no son los interlocutores que un empresario va a querer a la hora de renegociar contratos que terminan perjudicando a los peruanos, ¿no? Me parece que es muy obvio en ese sentido. Pero no quisiera, y esa es la razón por la que Castillo está preso. No está preso por un discurso. Está preso, primero, porque es un profesor pobre de Cajamarca. Primer punto. Está preso porque los sectores que lo apoyan no son de Miraflores y San Isidro. Está preso porque lo apoyan las mujeres pobres del sur andino. Esa es la primera razón por la que está preso. Y la segunda es que tocó determinados intereses ante los cuales no se arrodilló. Si se hubiera arrodillado, no estaría donde está. Y yo por eso soy su abogado. Muy bien. Castillo te pidió que vieras a Petro, que vieras a Lula, que vieras a los líderes de la izquierda, digamos, no me gusta hablar de izquierda, pero de la izquierda, de los... pero también al Papa. ¿Por qué al Papa? Pero el Papa tiene, como corresponde un Papa, ¿no? Defiende la doctrina social de la Iglesia. Es una persona comprometida. De hecho, la semana que viene hay una cumbre en el Vaticano sobre colonialismo y América Latina y yo fui invitado por la Pontificia Academia del Vaticano a participar como ponente y naturalmente voy a exponer el caso peruano, ¿no? El Papa tiene una visión muy sabia en un montón de aspectos y tiene una sensibilidad muy especial con los excluidos y Castillo es el representante de esos sectores en el Perú. Con lo cual yo creo que la vinculación es directa, ¿no? Pues Guido, muchas gracias, nos explicaste perfectamente. Solo dinos cuándo crees que Castillo pueda salir por lo menos o que empiece pues el primer golpe fuerte contra este sistema, cuándo vemos resultados, qué se viene. Viene una interpelación en la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Qué esperamos? Pero hay una medida cautelar ante la comisión, pero nosotros creemos que cuando los canales judiciales, como ha pasado en muchas dictaduras de la región, están anulados, como pasa hoy en el foro interno de Perú, el presidente tiene poca expectativa sobre la justicia peruana, la expectativa está puesta sobre la presión de la comunidad internacional
y yo confío que en algún momento, como ha sucedido en todos los países, en algún momento, Roberto, uno, por suerte, se topa con instancias judiciales y periodísticas más serias, y en algún momento las mentiras se desarman y los crímenes quedan en evidencia, como pasó en Brasil, como pasó en Bolivia, y yo creo que Perú no va a ser la excepción. Yo mentiría si te dijera en qué momento Castillo va a obtener la libertad. En parte va a depender del compromiso de la justicia peruana, pero también de alguna instancia internacional. Pero yo tengo la confianza plena, te diría, no sé cuándo va a salir, pero sé que va a ser bueno para el Perú el momento en que él salga. Doctor Guido Croxatto, muchísimas gracias, te agradecemos mucho y bueno, pues toda la energía siempre de lo mejor y de la justicia que esté presente, sobre todo no para alguna persona, sino para los pueblos del mundo. Gracias, un abrazo, saludos. Por favor, y gracias a usted. Estoy acá con un libro de Mariano Melgar en el escritorio, no sé si lo conocen, pero se lo recomiendo, es un gran poeta peruano que trabajó en la independencia de Perú y además era un gran poeta peruano, me lo regalaron en Arequipa cuando estábamos varados. Bueno, te mando un abrazo fuerte. Gracias, igualmente, gracias y a ti, a ustedes que nos ven, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, gracias. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!